un punto clave, es que ellos se han podido equiparar a los estados desde que existen los mercados financieros. Porque los estados tienen una máquina de hacer dinero, que es la misma que ha tenido la mafia siempre, que es cobrarte por seguridad. Las instituciones se han puesto al nivel de los estados precisamente porque han encontrado una máquina de dinero igual de buena que los impuestos, que son los mercados financieros. Para mí son tres factores de independencia clave. Uno, el informativo. Creo que también es importante, y aquí este es mi punto pendiente y quiero empezar a trabajarlo desde ya, la independencia fisiológica también. O sea, básicamente que tú puedas acceder a agua, comida y energía sin depender de empresas internacionales ni de estados. La que más o menos sí he conseguido yo es esa independencia económica. Y los políticos no tienen ideología ninguna. No. Los políticos hacen su negocio y defienden su interés. ¿Qué es lo que existe realmente en la política? Que la política y los mercados es exactamente lo mismo. Lo que existe es el interés, siempre. No hay ideología. Se apoyarán en la ideología que sea necesario para defender su interés. Pero claro, tú piensas, joder, ¿por qué ahora le han denunciado a Zapatero? O sea, ¿por qué le han imputado? Le están investigando que si la UCO entra en su... Tantos años después, ¿no? Con todo lo que se sabía. Era un secreto, desde el 11M, además. Es que puedes tirar ahí carrete. No era ningún secreto para nadie. era. No ha salido hasta ahora. Joder, pues resulta que en noviembre, macho, los americanos tienen las elecciones de medio término. Álvaro, Un placer. un placer venir aquí. Gracias por haberte dado el paseo desde Barcelona. Y nada, bueno, pues Álvaro, eres asesor financiero. Sí, ¿no? bueno, analista financiero. Analista sí. financiero. Y tienes un canal de Telegram en el que das señales para inversión. No exactamente señales, porque además regulatoriamente no puedo hacerlo. Vaya, buen inicio. como todo. Ajá. Es que siempre está esa traba. Pero bueno, sí que yo lo que comparto ahí simplemente son operaciones que estoy realizando en una de mis cuentas, que además es un sistema, una estrategia especulativa que es muy, muy acercable a la situación real de cualquier ciudadano y que permite pues generar una buena rentabilidad. Yo simplemente comparto mis operaciones ahí para una auditoría pública de mis resultados. Y el que bueno, quiera coger algún tip, que lo y coja. sí que es verdad no, que el que quiera coger, o el que quiera copiar una operación, Ujú. bajo su responsabilidad y con su pasta, claro. Sí, claro. Evidentemente. Pero es público, el que lo quiera copiar lo puede copiar, sin problema. Vale. Llegamos a hablar, porque se te ha hecho súper viral, Hmm. una serie de reels que son espectaculares de quién manda realmente en España. Sí. ¿Cómo surgió aquella idea? Linkaremos alguno, ¿vale? Para que lo podáis ver, porque es que son increíbles. ¿Cómo Claro. surgió aquella idea de inicio y cómo te lanzaste a la piscina? Bueno, a ver, idea como tal, o sea, no hemos planificado hacer una serie y no teníamos objetivos respecto de la propia serie. Pero ha salido. Pero ha salido, efectivamente. Hicimos un primer capítulo por una serie de relaciones que yo vi en un canal de YouTube, en el canal de Rubén Gilbert, que hizo una serie de relaciones a raíz de la publicación de los papeles de Epstein en la página web de Justicia. Y esa serie de relaciones, pues simplemente yo la quise contar, porque es verdad que este tipo de mensajes a día de hoy ya son públicos y mucha gente los comenta, pero es verdad que se están comentando en un formato que si no tienes un interés real en la situación y estás investigándolo, posiblemente nunca topes con ello. Uh-huh. Es decir, un señor hablando a cámara, 16 minutos, contándote la historia y tal. Y fantástico, y esto es fantástico porque además está generando un grupo intelectual que realmente conoce estos temas y que puede vehiculizar que pueda haber cambios en un futuro. Tiene que empezar desde ahí, es evidente, pero si lo que queremos es que la masa sea quien conoce esa información, entonces hay que hacer formatos que la masa consuma. Y como no podemos hacer películas, macho, pues digo, lo voy a contar en un minuto, que te sale y te vas a quedar a verlo. Y como funcionó muy bien, pues hemos hecho más, simplemente. Y no es un tema al que yo me dedique, ¿eh? Yo no soy investigador, nunca... Vamos, he hecho mis investigaciones porque evidentemente a lo que me dedico necesito estar informado en ciertos aspectos, pero yo no soy investigador, no soy bueno investigando, la información que estoy compartiendo es absolutamente pública. Sí, fuentes abiertas. Y se busca, cualquiera lo puede hacer. Y lo que pasa es que efectivamente pues el que no está interesado no lo ha buscado, como es natural y está bien, y tampoco se lo ha contado a nadie. Entonces simplemente pues enseñarlo, como os digo siempre, sin ninguna cuestión personal hacia toda esa gente, porque entiendo que cada uno tiene su situación, ha nacido donde ha nacido y tiene que jugar sus cartas. Pero el problema es que esas cartas a día de hoy las están jugando contra los españoles. Claro. Y como soy español, me toca protestar, no me queda otra. Efectivamente. Hay otra particularidad de todo esto, cuando hablabas de la masa, y me parece un punto maravilloso, Sí. que además tiene que ver con tu sector, que es cuando funciona un caso de corrupción, ¿no? Ha habido un caso de corrupción de no sé quién, en fin, en boca de todos últimamente. Total. Llega un número de ceros en el que el, entre comillas, iletrado financiero o el usuario medio... Y el letrado.
También, ¿no? Ya tu cerebro ya no lo procesa. O sea, No, llega no. un punto en el que dices, a partir de aquí me puedes decir 200.000 billones de dólares más que no me voy a enterar. Sí, o sea, sí, para sí, mí este es el tope, ¿no? Entonces, no entiendes al final la envergadura de la gravedad del problema. absolutamente. Creo que pasa lo mismo con... Has sacado los papeles de Epstein, creo que Mm. pasa lo mismo con eso, porque cuando empiezas a leer los emails, te das cuenta de las cosas que hacían Ujú. con fotografías y vídeos. Sí, La sí. gente lo sigue negando, a pesar de que esté la evidencia tanto escrita y reconocida, confesa por ellos, Sí. porque es tan espantoso que llega un punto de saturación mental en el que dices, no puede ser. O mi cerebro no lo procesa porque no soy capaz de sobreponerme a ello, o mi cerebro no lo procesa porque lo considero imposible. Sí, sí. No puede haber tanta maldad en el mundo. ¿No? Totalmente. Entonces, claro, tu trabajo de divulgación en ese sentido me pareció maravilloso, porque además es la parte que afecta a España, y yo el primer reel que vi fue el de la guerra híbrida marroquí, Ujú. Ese es el primero que funcionó muy bien, la verdad. pero es que son todas verdades. Sí, sí, es así. Son Es todas que es así, verdades. es así. Y el que no quiera verlo, pues puede salir a cualquier barrio. Claro, Sí, que sí, no sí. vayan a un barrio de renta hiperalta, porque eso ahí no pasa, ¿no? Hay que ir a los otros barrios, pero sí. ¿Y has tenido algún problema con ese primer reel de la guerra híbrida? ¿Algún problema en...? En general, ¿alguien te ha dicho algo? Bueno, o sea, la gente comenta, pero no. Por el momento, la Aparte verdad de que comentarios, nada. por el momento en absoluto. Y de hecho, estoy muy contento y es una de las cosas que creo que es uno de los primeros temas que tenemos que atacar los españoles. Joder, las cosas son como son. A mí es una red social de ellos la que me ha llevado a ser conocido, a ser medianamente conocido. Pero es una red social de ellos. Entonces, como digo, es que no es nada personal con ellos, sino que, bueno, ellos están defendiendo sus intereses, nosotros podemos aprovechar lo que podamos, lo que no, pero desde luego que bueno, yo creo que el problema que tenemos que atacar precisamente es que el ser humano, o por lo menos el español, ha perdido por completo un medio de comunicación entre personas sin ningún tipo de intervención. Antes teníamos la calle, pero es que hoy la gente no está en la calle. La gente no se informa en la calle, no van al mentidero, no van a la plaza a hablar, se informan en los reels. Es así, se informan en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la calle no la podían quitar. Te podían sacar a ti de ella, pero bueno, te tienen que levantar delante de todo el mundo, es otra historia. Ahora bien, ahora donde nos informamos, aunque parezca independiente, y de hecho en este momento funciona de forma bastante libre y puedes publicar, pues prácticamente puedes hablar del tema que quieras, pero pertenece a ellos, podrás hablar hasta que ellos decían que se acabó. Entonces eso es uno de los primeros temas que tenemos que atacar porque en España tenemos un grave problema con la regulación reciente respecto a las redes sociales y a todos los medios de comunicación que no son tradicionales. Tenemos un tema gordo con eso y pronto va a ser muy complicado dar cualquier tipo de mensaje que no esté perfectamente alineado o bien con el discurso dominante o bien con el discurso que estén intentando hacer dominante. Sí, el ellos. poder del establishment. Es así. Comentas, ellos. Yo lo tengo muy claro, pero Sí. para la audiencia, ¿a qué te Bueno, refieres? a ver, ellos, y para mí no es un... Evidentemente, todos pertenecen a la misma cultura, todos pertenecen... pero como digo, para mí no es un problema ni mucho menos con la cultura, sino son esa gente pues que ocupa los consejos de administración de las empresas, los consejos de supervisión, ocupan los grandes puestos también en los medios de comunicación y además ocupan también los grandes puestos en los partidos políticos. Ocupan los grandes puestos en las organizaciones internacionales, en las organizaciones supraestatales, controlan toda la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Banco Central Europeo. Esto es lo de siempre. O sea, te quiero decir, el ser humano no ha cambiado en los últimos 2000 años de historia demasiado. Tenemos otras tecnologías y trabajamos de otras maneras, pero el ser humano funciona de la misma manera. Y lo que ha habido toda la vida, esto que decía más del motor de la historia, que decía, no, es la lucha entre las clases, entre la clase dominante y la clase que trabaja para la clase dominante. No es el motor de la historia. Personalmente pienso que el motor de la historia es la dialéctica entre las naciones, no entre las clases. Ahora bien, sí que esa relación entre clases existe, ha existido toda la vida, pero las clases no se definen por la cantidad o por el patrimonio económico que tengan, sino por el poder que pueden llegar a ostentar, la propiedad. El gravitas. La clase es una propiedad, es un derecho. Entonces, tenemos la clase dominante, que en otro tiempo han sido nobles, que en otro tiempo han sido grandes propietarios, en otro tiempo han sido terratenientes, en otro tiempo han sido pues eso, propietarios de medios de producción, grandes industrialistas, etcétera. Y ahora esa categoría de la nobleza pues la ocupan eso, los políticos, la gente que está en los puestos del medio de comunicación, de las empresas, toda esta gente. Los que son propietarios realmente del poder económico, o sea, de la posibilidad de crecimiento económico de la nación, de esta nación y de todas del mundo occidental. Y está la otra clase, pues que somos los campesinos, que no somos propietarios de nada, que antes trabajábamos para que nos dieran casa y comida y ahora trabajamos para que nos den un sueldo que nos permite comprar casa y comida y poco más.
¿qué sucede en esta dialéctica, que siempre es la misma durante toda la historia? Se crea una nueva clase, que esa sí que es realmente la tercera clase, que es la clase que se dedica a comerciar, básicamente, a comerciar. Es decir, ¿cómo puedo yo salir de esta rueda? Yo soy campesino, ¿cómo puedo salir de esta rueda, dejar de depender de la otra clase para poder empezar? Porque si no, no puedo decir nada en contra de ellos, no puedo preguntarles, no puedo irme a otro sitio, no tengo ningún poder, por lo tanto no tengo ninguna libertad. Y entonces estos dejan de lado la seguridad y la estabilidad que les daba el hecho de pertenecer a la clase campesina y empiezan a comerciar, simplemente. Compran en una ciudad carbón a 12 ducados y la venden en la siguiente ciudad a 4 horas en carro a 20 ducados, simplemente. Y esta es la única forma que el ser humano ha conseguido diferenciarse de esa dualidad de clases que ha existido toda la vida. Entonces, eso es lo único que nosotros podemos hacer. Si Claro, queremos y llevado al luchar siglo contra XXI, una de las formas es tu trabajo. ello. Exactamente. Una de las formas, ya te digo, cualquier tipo de comercio. Si es que quienes nos dedicamos a especular en los mercados financieros, estamos comerciando. Lo que pasa es que tenemos herramientas muy avanzadas. Yo no necesito viajar de una ciudad a otra, compro y vendo y el propio sistema me conecta con el comprador y me conecta con el vendedor continuamente. Entonces, yo soy un comerciante. Ahora bien, soy un comerciante que no me tengo que mover de la silla del despacho y además tiene un tratamiento fiscal muy favorable porque todavía los estados lo consideran rendimientos del capital mobiliario, no lo consideran actividad económica. Entonces eso, pues evidentemente es favorable. Estamos hablando específicamente de... En este caso estamos hablando específicamente de la especulación en los mercados financieros. Vale. Exacto. Detállale un poco para la audiencia, te lo pediría, por favor, para que la audiencia entienda exactamente qué Claro, claro, absolutamente. O sea, básicamente, y sobre todo en un mundo en el que lo que estamos viendo es que en todos los anuncios, periódicos, bancos, lo que nos está intentando introducir a los españoles en el mercado financiero, cuando el español nunca ha estado en el mercado financiero más allá de comprar una casa, o 2 casas, o 10, el que haya podido crecer a ese nivel. Pero es una cosa que sí pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de personas están invertidos. Ahora bien, si bien es cierto que tiene sentido y es pues, mejor estar invertido en acciones de Apple que en euros, pero la realidad, o para lo que ellos lo están utilizando eso, realmente ellos es de donde extraen liquidez, de los mercados financieros. Claro, ellos hay que entender que igual que están en los partidos políticos, también son los dueños de las grandes instituciones financieras y por lo tanto controlan la mayoría de la liquidez que hay en ese mercado. Si hay 10, ellos controlan 8. Por lo tanto, ellos pueden generar extraen de la escasez liquidez. artificial, pueden hacer un montón de especulación al respecto. para Naturalmente, dominar. pueden hacer todo. Pueden hacer y lo hacen, de hecho. Pero es que además tienen los periódicos también son de ellos. Claro. Y los bancos también. Gestionar la demanda, gestionar la oferta. Y hacer los anuncios para que entren. Por lo tanto, es la forma, y eso lo he explicado en Instagram, porque es que me parece un punto clave, es que ellos se han podido equiparar a los estados desde que existen los mercados financieros. Porque los estados tienen una máquina de hacer dinero, que es la misma que ha tenido la mafia siempre, que es cobrarte por Impuestos, seguridad. ya está. Te cobran impuestos y exactamente. Y eso es bueno, y la acuñación, que por lo menos en Europa la hemos perdido desde que empezamos a manejar el euro. Pero las fuentes de ingresos de los estados son la acuñación y la recaudación de impuestos. Las instituciones se han puesto al nivel de los estados precisamente porque han encontrado una máquina de dinero igual de buena que los impuestos, que son los mercados financieros. Todo el mundo está dentro, cuando me apetece vendo un montón de títulos, lo tiro al suelo y me quedo la pasta de ellos. Sí que a la larga de estar 50 años dentro y vas a ganar. Ahora, yo voy a poner mi dinero en riesgo y me voy a comer pérdidas patrimoniales de un 30% en un día para hacer un 8% anual. Y a décadas. Claro, es un engaño. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos, a mí me gusta mucho el mercado financiero, siempre me han gustado y siempre he estado dentro. De hecho, yo he trabajado tiempo en una institución financiera y el mundo me gusta mucho. O sea, dentro de que no me gusten ellos porque nos atacan a nosotros, pero el negocio que hacen me gusta. El negocio que hacen es muy bueno, pasa que han sido mejores que nosotros. Ya está. Y ya te digo, lo que nosotros defendemos es precisamente entrar en los mercados, porque efectivamente es una máquina de hacer dinero y utilizarla como la utilizan ellos. Naturalmente nosotros no tenemos la liquidez ni la potencia para hacer mover los precios, pero sí tenemos... Sí podemos dedicarle el tiempo a entender qué movimiento están intentando hacer ellos y subirnos con ellos, porque no queda otra. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos, subirnos con ellos en operaciones cortas de días, a veces horas, a veces semanas, y cuando nos hemos acercado a adivinar la jugada que tienen en mente, pues ganamos mucha pasta, y cuando no la hemos acertado, pues perdemos mucha pasta. ¿Y cómo lo haces? Pues básicamente lo que yo intento precisamente, y por eso, aunque yo no tengo experiencia en la investigación, sí que
me ha resultado relativamente sencillo establecer esas relaciones, porque realmente ese es el trabajo que tú tienes que hacer para ganar dinero en bolsa. Y ojo, yo quiero hacer aquí un disclaimer, yo no soy de los mejores especuladores, ni muchísimo menos. Soy un especulador muy mediocre, tirando a malo. Pero tengo buenas rentabilidades porque la estrategia de gestión del riesgo es buena. O por lo menos a mí, con la liquidez que yo muevo, me funciona muy bien. Entonces, perdón, estábamos hablando. Recuérdame te decía que cuáles eran los métodos que buscabas. Exacto, eso. Para poder hacer esas operaciones. Lo que nosotros intentamos, como te digo, lo que nosotros queremos hacer es ver la operación que ellos están intentando realizar. Entonces, lo que establecemos simplemente son las conexiones entre los hechos recientes, los hechos de verdad, con información de verdad, no con lo que dice la televisión y el periódico, exacto. Intentamos establecer entre esos actores implicados en esos hechos quién puede estar relacionado con quién, y también pues entendiendo de dónde venimos. Al final esto es un trabajo que hacemos todos los días. Entendiendo de dónde venimos y hacia dónde parece que vamos, pues intento entender qué está pasando ese día, qué están intentando hacer ese día. Y luego lo comparamos precisamente con las noticias que nos están dando en los medios. O sea, si yo creo que esta es la operación que están haciendo, ¿qué están intentando vendernos? Por ejemplo, si es lo mismo, entonces no es la misma operación. Si en cambio una operación de engaño de prensa, ¿no? Está claro que están tapando lo que sea. No es exactamente así, pero lo que pone en el periódico normalmente va a ser lo contrario. Claro, por eso te digo, ¿no? Por lo menos de manera inmediata. Entonces, un ejemplo muy concreto que tenemos ahora es el tema de SpaceX. Ahora va a salir SpaceX a bolsa entre el 12 y el 18. No tengo muy claras las fechas, pero sí que sé que es ahí porque estamos muy líquidos, o sea, muy expuestos a una operación en base a esa salida en bolsa. Y creo que la oferta pública es el 18, pero la oferta privada empieza el 12. Bueno, es a mediados de junio. Y joder, ver los periódicos, macho, y el otro día veo un artículo, no, que vamos a ir a Marte a vivir en 2050. Es una locura. Coincide además con la desclasificación de papeles de los UFOs y todo, para que todo el mundo tenga un montón de interés en todo lo que tenga que ver con cohetería. Efectivamente. Y tú ves los periódicos económicos en España y donde los veas. Sí, bueno, es que al final se cocina todo en la misma cocina. Efectivamente, tal cual. Y bueno, pues todos te dicen efectivamente que eso va a ser la salida a bolsa más grande de la historia, que tal y cual. Bueno, evidentemente te quieren vender esas acciones. Eso se ha leído con varios hitos a lo largo de los últimos 20 años. O sea, ¿no? Naturalmente tienen esas acciones y las quieren colocar. Claro. Y si te las venden es porque luego las van a recomprar más baratas. Claro. Seguro. Por lo tanto, claro, en este caso nuestra operación, como te digo, por ponerte un ejemplo y entiendas la operativa. Eso es lo que iba. Exacto. Magnífico. En este caso nuestra operación es, coño, estos nos quieren colocar las acciones de SpaceX, quedan 20 días para que llegue esa fecha y ahora mismo lo que vemos en el mercado es que justo el Nasdaq, el índice americano de la tecnología, son muchos sectores, pero por entendernos, acaba de superar los máximos que marcó hace un par de semanas. Y además tenemos en las noticias una sensación como de miedo, como de una situación extraña, que no sabemos qué va a pasar en torno al acuerdo de paz con Irán. A ver, sí lo sabemos, pero la sensación es esa, de que puede pasar algo raro, de que Trump puede hablar, historia rara. Pero justo superando máximos, superación de máximos con sensación negativa, seguirá subiendo. Y claro, ¿hasta dónde va a subir? Pues hasta que nos coloquen los títulos de SpaceX. Entonces, durante estas 2 semanas, a lo que nosotros estamos apostando ahora es que ellos nos van a ir llevándonos a una sensación de codicia para que 2-3 días antes de esa salida a bolsa todos queramos entrar dentro y todo el mundo compre fondos, esto que se lleva mucho ahora, fondos indexados al SP500. Es una patraña esos productos. Pero mucha gente los comprará en ese momento y les harán perder un 20% en 2 semanas. Es así. Entonces nosotros estamos apostados a esa última subida, a ver si la cogemos con ellos. E intentar vender junto con ellos cuando vayan a vender SpaceX. Es delicada la sincronización, ¿eh? Es delicada. Hay que estar ahí porque son horas. Pues es más fácil de lo que parece, ¿sí? Macho. Sí, es que dejan mucho rastro, porque ¿sabes qué pasa? Que saben que no estamos mirándoles. Y en otros sectores, en el tuyo, el de la comunicación o en cualquier otro sector, la cuestión es que pues los trabajadores de ese sector los ven actuar una vez cada 2 años, una vez al año, porque pues a lo mejor algún día hacen una compra de una empresa un poco rara o hay un caso de corrupción que tiene que ver aquí o hacen un cambio en los jefes, en los grandes grupos, los veis de vez en cuando. Pero el tema es que los que estamos delante del gráfico los vemos actuar todos los días. Todos los días. Entonces llega un momento que coges el patrón. No, es que actúan siempre igual, desde siempre. Y bueno, por eso, y porque entendemos la situación que tenemos ahora, creo que siempre ha sido peor negocio quedarse invertido que especular, pero en este momento
Peor que nunca, porque estamos posiblemente muy cerca de un estallido bestial en los mercados bursátiles. Y me da la sensación de que mucha gente se lo va a comer, por desgracia. Curioso. A colación de esto, al final lo de beber de fuentes abiertas para información es una habilidad que todo el mundo debería desarrollar medianamente con el tiempo, porque no solamente para invertir, para cualquier cosa. Sí, sí. Lo que comentabas del acuerdo de paz de Irán, ahí hubo un tema que yo no sabía que era, lo acabo de hilar, ¿no? Yo no sabía que era por lo de SpaceX, pero es que ha sido muy cantazo en redes, Sí, sí. que es, se llenó todo en la prensa estadounidense de titulares de que había una reunión secreta de alto nivel en la Casa Blanca y aparecía un vídeo de uno de los escalates estos del FBI, el servicio secreto, no sé qué, saliendo de una base aérea para ir escoltado hasta la Casa Blanca con sus 200 vehículos de escolta, ¿no? Todo muy... J.D. Vance, reunión de emergencia, viene desde la base de no sé dónde para reunirse por el Estrecho de Hormuz. Total. Ves luego los gráficos de bolsa de cierre de ese día, porque eso fue apertura de mercado, y dices, interesante. No, interesante. Es que es fascinante. Y luego el coche, que es a lo que iba, el coche estaba vacío. Sí, no iba sí, nadie. Y se supo al día siguiente, pero la operación estaba cerrada a cierre. Fíjate. Ni me había enterado de eso, ya te digo, porque yo no veo nada, o sea, no consumo nada de medios tradicionales, nada más que para ver qué sensación no sé. O sea, leo los titulares. Sí. Cojo la portada y leo los titulares. Y sobrado. Sí, sobrado. Entonces yo de ese tema ni me había enterado. Pero sí, es que funciona es que es un canteo, así. Esto, mira, el jueves, a ver si te puedo decir, si te sé decir el día exacto. No sé si fue el día 12 o algo así. Hará un par de semanas desde ahora. Bueno, hará 6 semanas desde que esto esté publicado seguramente, o más o menos. Ese jueves, macho, después de una semana magnífica en toda la bolsa americana, magnífica, ese jueves hay un recorte de un 5, un 4,5, un 5%. En un día. Joder, qué cosa más rara. Según cierra el mercado a las 9 de la noche, hora Europa, en Nueva York, más o menos, dan las 11 o así, ataque en Irán. Esto fue hace nada, quedó en nada. Quedó en nada. O sea, al final no hubo más allá de eso nada. Pero, joder, ataque en Irán. Y desde ese día es cuando estamos viviendo el recorte en el Nasdaq. Justo el día anterior es cuando marca esos máximos. Que te digo que acaba de superar ahora. Y desde entonces hemos vivido un recorte. O sea, es que ellos van delante. Por eso el riesgo que nosotros tenemos es que ya no solo es a veces que la veamos o no la veamos, sino que dentro de la jugada que nosotros estamos siguiendo hacen jugadas entre medias que te pueden ir en contra. Claro. Pero sí, pero es absoluto. O sea, y es fascinante porque cuando empiezas a operar en los mercados y empiezas sobre todo a perder pasta y empiezas a mejorar, es fascinante porque vas a ver cómo no es que las noticias interfieran en los mercados, sino al revés. O sea, todo lo que pasa en la política, en la economía, en un conflicto, todo lo que sucede lo ha pasado antes en el mercado. Claro, no puedes saber. Tú ves lo que pasa y dices, hostia, algo va a pasar, pero no sabes qué es lo que va a pasar. Claro. Y entonces esa información, ¿cómo la utilizas para invertir? Porque claro, si no sabes exactamente a qué valores va a afectar, ¿qué haces? ¿A un valor? Bueno, no, es que y ahí es un tema de análisis técnico, que es en el punto en el que menos experto soy yo. Tengo mis trucos simplemente por experiencia, porque bueno, ya veo cosas, o sé seguir una serie de patrones que normalmente me funcionan, por lo tanto, puedo ver alguna cosa, pero yo no soy un gran experto. Ahora hay estrategias, que si order blocks, que si un montón de nomenclatura en inglés que yo, vamos, conozco livianamente el concepto porque he visto a ver qué es, pero que yo no utilizo. Yo una visión gráfica muy sencilla. Entonces tú en el gráfico ves que algo va a pasar o que algo ha pasado y no pasa en todos los valores. Hay algunos valores que ves eso y en el valor siguiente ves lo contrario. Un caso así hemos tenido esta semana con, bueno, el IBEX 35, que parecía que estaba un poco descorrelacionado de los índices americanos, iba a funcionar peor estos meses, justo acaba de superar máximos hace un par de días, con una sensación muy buena, muy baja volatilidad. O sea, la pinta era de que estaban entrando ahí. Y según ha superado máximos, nosotros hemos entrado en banca española porque suele ser la que impulsa al IBEX 35. Y, macho, el día siguiente Sabadell repartió dividendos y ha caído hasta abajo. Vaya. Ya ha caído hasta abajo y nosotros esa no la hemos comido porque no la hemos entendido bien. Claro. Ese es el tema, claro. El día, pero bueno, imagino que alguien sabía que Sabadell iba a repartir. Sí, claro, todos. Lo sabían todos, todos. Y ojo, los insiders, o sea, la gente que... Hay determinada gente que porque tenga mucha propiedad dentro de la empresa o porque pueda ser sospechoso de tener información privilegiada y tal, tiene que publicar sus resultados. O sea, sus operaciones, perdón. Tiene que publicar sus operaciones, pero claro,
ellos las publican en la CNMV y cuando son públicas para el público general y las puedes buscar en internet, pues a lo mejor han pasado una semana o 2 semanas. Bueno, también te digo que yo me imagino que esa gente, si tienes que publicarlo, es que no tienes suficiente poder. ¿No? Digo yo, porque la gente que realmente maneja el poder. Sí, pero eso las operaciones que ellos hacen son públicas. ¿eh? Sí. Lo que pasa es que llegan tarde. La información no llega instantánea. Es un poco lo mismo. Claro, ¿no? Y utilizan o sea, un patrimonio personal nunca lo vas a ver dentro. Utilizan diferentes fondos. Y luego tienen a sus gurús que también los publican para el público general. Por ejemplo, Warren Buffett. Warren Buffett es un buen inversionista, pero en Warren Buffett la especulación que hace, pues por ejemplo, ahora lo que ha hecho en esta operación nuestra, lo que ha hecho es salir, porque él trabaja con fundamentales, con datos fundamentales, y él entiende que efectivamente ahora pronto va a haber una gran caída. Entonces él ha vendido todo y se ha quedado líquido, y eso es público. Claro, el problema es que él tiene un patrimonio muy grande y invierte muy a la larga. Lo que él no puede aceptar es una caída de un 30 o un 40% en un día. Pero él se pierde esa subida última. El problema es que nosotros no tenemos los cientos de millones que tienen. Pero ellos lo que utilizan son diferentes fondos, diferentes instituciones, sociedades, por todos sitios, para repartir su dinero. Y reparten en los mercados financieros y también reparten en las acciones de empresas que no cotizan. Como aquí en España. Es una de las formas con las que reparten financiación esas personalidades, utilizando sociedades en cada lugar donde quieran invertir, claro. O sea, como lo haríamos cualquiera. Sí, claro. Vale, y voy a irte ahora a un poco más genérico. Claro. Porque la idea de esto, para que no lo sepa, vamos a ponerlo aquí. Cuando empezamos a hablar, la idea era intentar ilustrar a la gente, que te sigan, que buscan información y tal, pero sobre todo ilustrar a la gente para que salgan de la carrera de la rata y puedan ser independientes al sistema. Para poder tomar decisiones independientes del sistema. Total. Cuando puedes tomar decisiones independientes del sistema, esencialmente eres libre. Totalmente. Entonces, claro. Y precisamente es por lo que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, en España necesitamos un cambio. Porque ya estamos empezando a ver los efectos de nuestra situación política en el bolsillo de la población. Bueno, lo llevamos tiempo viendo, pero ahora ya empieza a ser más grave. Ahora es dramático. Tenemos un 30% de pobreza infantil. Pues va a ser una locura. Pero va a ser mucho más dramático pronto. En cuestión de pocos años va a ser mucho más dramática la situación. Y entonces, pues nos va a tocar hacer algo. Y ya empieza a ser urgente hacer algo. Podemos esperar a pasar hambre, que entonces sí pasará algo, pero va a ser mucho más complicado y sobre todo va a costar más vidas. O lo que podemos intentar es utilizar diferentes mecanismos que son los que podemos utilizar para negociar con ellos sin tener las armas, porque el tema es que ellos tienen las armas. Claro, correcto. Entonces, desde que el Estado tiene las armas, enfrentarse con ellos no es una opción. O sea, Max Weber, ¿no? El Estado tiene el monopolio del uso de la violencia. Es así. Es que ese es el Poder Ejecutivo, es eso. Tiene las armas, tiene a los que la llevan en nómina, por lo tanto, con ellos no podemos enfrentarnos así de frente, que lo merecerían, pero bueno. Entonces tenemos que utilizar las herramientas que nosotros podemos tener. Esas herramientas pueden ser, pues efectivamente hay muchas y a lo largo de la historia se han utilizado siempre. La exención fiscal es una herramienta, pero necesitas efectivamente ser una masa muy grande para ejecutar esa operación. Otra herramienta como esa es, por ejemplo, la exención fiscal. Si todos los autónomos del país o la mitad de los autónomos del país no presentan un trimestre del IVA, tienen que venir a negociar. Sí o sí. No hay manera. O sea, el Estado no puede funcionar. Es muy complicado, claro. Pero ya no es complicado por la coordinación, porque si tú le cuentas esto a cualquier español, autónomo o no autónomo, pero encima un autónomo más, todos van a estar de acuerdo. Aquí no dudamos nadie. Todos sabemos lo que hacen y todos sabemos lo que hay que hacer contra ellos. Ahora bien, no es por un tema ideológico, porque aunque cada vez más es una prioridad en el ser humano la ideología, porque también es su intención, pero cuando de verdad el pan te puede faltar, todo el mundo tira para atrás. Y entonces un autónomo, por muy convencido que esté con lo que le cuentas, sabe que como se presente a una exención fiscal, no presente un trimestre del IVA, va a acabar pagando. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todas esas personas puedan defender sus derechos y sus intereses sin depender de no defenderlos? Es que ellos dependen de no defenderlos para poder continuar comiendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay que ser independientes, sí o sí. Para mí son 3 factores de independencia clave. Uno, el informativo, que hasta ahora hay mucha gente que lo tiene. Yo creo que en mi caso lo tengo bastante conseguido, pero que
aquí lo que está pasando es que lo vamos a ir perdiendo poco a poco. Ya lo vamos perdiendo, ya es muy complicado, pero lo vamos a ir perdiendo. Toda la ciudadanía, no solo la ciudadanía que ya a día de hoy ya no tiene esa independencia. Entonces hay que trabajar en ese lado. Creo que también es importante, y aquí este es mi punto pendiente y quiero empezar a trabajarlo desde ya, la independencia fisiológica también. O sea, básicamente que tú puedas acceder a agua, comida y energía sin depender de empresas internacionales ni de estados. Tú puedas tener esos tres recursos el Estado tiene una obsesión absoluta con eso porque sabe que es una de las formas de controlar Tienen que controlarlo, tienen que controlarlo, si no, no hay manera. Y lo controlan. O sea, lo controlan por medio del suministro público, por supuesto, como el agua, por ejemplo. Pero también lo controlan mediante las empresas, que como hablamos, están estrechamente relacionados todos. El negocio es el mismo y cuando quieran hacer una operación la harán. Y si un día te quieren cortar el grifo, te cortan el grifo y no hay agua. Y no sale agua por el grifo y se acaba. Entonces, esa segunda independencia es importante, porque si nosotros nos vamos a poner a negociar con no presentar un trimestre del IVA, ellos se van a poner a negociar también fuerte. Y nos cortan el agua y ¿qué hacemos? Nos cortan el agua o salen a dar palos una noche o cualquier historia, claro, es normal. También lo tienen que defender. Reacción, claro. Entonces esa independencia fisiológica es necesaria, pero para mí es un punto pendiente, ya te digo, la que más o menos sí he conseguido yo es esa independencia económica. Yo trabajo mucho, todos los días y muchas horas, porque estoy en proceso de crecer y quiero continuar creciendo. Pero si a mí un día me deja de entrar dinero por mi trabajo, yo sé que con mi especulación puedo comer y puedo continuar adelante. Entonces creo que es la más sencilla junto con la informativa para que la gente la empiece a adquirir. Claro, lo que pasa es que ahí la gente tiene mucho miedo. Entonces te voy a ir a la siguiente pregunta, porque eso vamos a bajarlo al nivel máximo. Exacto. Pues yo quiero que esto llegue a cualquier persona. Total. Yo soy una persona que con mi esfuerzo he conseguido ahorrar 1.000 euros. Quitándome de caprichos y quitándome de problemas, porque hoy en día, para la mayoría de la gente de este país, ahorrar 1.000 euros tiene mucha tela. Sí. ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que dar? Pues abrir una cuenta en un broker, meterlo en 1.000 euros. 1.000 euros no es un ahorro, o sea, es un ahorro que puedes arriesgar. Y establecer una estrategia de gestión de riesgo o copiarla de alguien que lo haga bien y empezar a meter operaciones. Vale, vamos a darle un poco de cultura financiera. Exacto. Explica los 5 términos más importantes de todo esto para que cuando vean una operación, por ejemplo, van a tu canal o van a otro sitio, lo que sea, desde cero puedan exactamente, arrancar. Que sepan, vale, pues esto significa esto y esto lo que significa que yo tengo que aceptar. Eso es, en términos muy sencillos y, por supuesto, posiblemente algo imprecisos, pero para que nos entendamos. Sí, genial. Lo más importante, el broker. Este comercio se ha realizado siempre en el edificio de la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, al principio todo el mundo compraba y vendía sus títulos allí. Necesito un comprador para vender la acción de tal empresa a 1,19. El que la acepta vendérsela, pues tal. Entonces, ese es el negocio. Llega un tío que junta ya 20 o 30 y dice, escucha, cuando queráis hacer una operación, no vengáis a buscar un comprador, tal. Toma mi teléfono y me llamas y ya te la hago yo desde aquí. Eso es el broker. Este tío ya tiene el teléfono de todo el mundo y cuando tal, oye, cómprame Iberdrola a tal precio. Vale, si hay tal precio te la compro. Y la compra. Eso es. Lo que pasa que ahora el broker ya no tienes que llamar a nadie, funciona pulsando un clic. Entonces, necesitas un broker, sí o sí. Abres tu broker, que puede ser tu banco o puede ser algún otro tipo de broker que busquen. Yo no quiero dar nombres porque yo no estoy ligado con ninguno. Y nadie nos patrocina. Exacto. Pero bueno, hay que buscar un broker. Y a partir de ahí lo que hay que comprender es lo que estamos haciendo. Que es que ese es el paso cero, porque no podemos entrar a los mercados sin saber qué hostia estamos haciendo. No es comprar criptomonedas, no es... Entonces, lo que se comercia en el mercado de valores son acciones de empresas. No hay otra. Acciones. Yo abro una sociedad con un socio, 3.000 acciones a 1 euro por acción. 1.500 para ti, 1.500 para mí. Esa empresa dentro de 5 años necesitamos más financiación. ¿Qué hacemos? Yo pongo 500 mías, tú pones 500 tuyas, nos quedamos con 1.000 cada uno y esas 500 las metemos en una subasta. Que las compre el que quiera y que pague lo que quiera pagar. Y con esa pasta, pues financiamos la actividad de la empresa. Exactamente, no es más que eso. Entonces, cuando haya más compradores dispuestos a pagar por encima del precio, el precio sube. Y cuando haya menos compradores a comprar por debajo del precio en el que está, pues el precio baja. Es así de sencillo, no hay otra. Es una subasta y hay que verlo como tal. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, si tú lo que quieres es entender cómo funciona el negocio y a quién tienes que seguir, qué sensaciones tienes que escuchar, qué gráficos te cuadran o no te dejan de cuadrar, pues entonces a estudiar. No queda otra. Eso no lo podemos explicar en 10 horas, no lo podemos explicar. Entonces, pues adelante,
ve utilizando dinero que te puedas permitir perder hasta que tengas una estrategia medianamente rentable y adelante, hay que perder, o sea, hay que jugarse la pasta, si no, no hay manera. Sí, no hay manera. Y si no quieres aprender, pues entonces tienes que buscar métodos para estar invertido, o sea, para estar dentro del mercado sin necesitar que tú lo estés gestionando activamente, pero que te den una rentabilidad superior al 8%. Entiendo anual. que no hablamos de un fondo indexado. No, cero. Fondo indexado, nada. O sea, indexarse a un índice, nada. Tienes que buscar, si quieres un fondo de inversión, que puede tener sentido, por ejemplo, para conseguir liquidez luego ignorando el fondo o que puede tener sentido en ciertos momentos, pero un fondo de gestión activa. Un fondo de gestión activa y que sea un fondo que, por Dios, la gestión, aunque sea activa, no la gestionen ellos. Si la gestionan ellos, se van a poner como contraparte siempre de sus operaciones. Por lo tanto, que no sea un fondo que gestionen ellos, y ahora en el mundo que vivimos pues hay mil opciones para hacer, desde copy tradings, desde ahora los Darwin, que este nombre sí lo digo porque es un mecanismo, una tecnología nueva que es fantástica, y ir buscando diferentes sitios donde los podamos poner, o buscar a alguien que lo haga muy bien y copiarle las operaciones con dinero que puedas perder y llegar a un punto que dejarás de perder, o no. ¿Y dónde recomendarías mirar aparte en tu canal? Sí, mira, lo que van a necesitar también es eso de la independencia financiera. De la independencia informativa. Una de las claves cuando empiezas a ganar dinero en bolsa es cuando encuentras los informadores que dicen la verdad, seguro, pero hay muchos que dicen la verdad y no te encaja a ti el mensaje con tu operación. Cuando encuentres los informadores que operan de forma parecida a ti y que encajan y que te encaja esa información, eso es un salto increíble en tu operativa siempre. Ahora, es que yo puedo recomendar los que yo utilizo, que son fantásticos. Yo utilizo analistas geopolíticos, políticos también de política nacional y analistas bursátiles. Los 3-4 nombres que a mí, te pongo ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a mercados financieros, para mí el número 1 es Alberto Iturralde, que está en diferentes radios, hace diferentes consultores y tiene canales propios. Esa información es magnífica siempre. En geopolítica, ideológicamente más afín o menos sea la gente, el mejor analista que tenemos en España ahora mismo en geopolítica es Rubén Gilbert. Esa es la realidad. Entonces, los análisis que él hace son mejores que los míos, por lo tanto incorporo la mayoría de sus conclusiones también. Es ir buscando así, y lo que tú tienes que conseguir... Voy a hacer aquí unas comillas un momento, que nadie se descuelgue de aquí. No estás hablando de ideología política, estás hablando de habilidad técnica para hacer un análisis. Para hacer el análisis, eso es. Efectivamente. Que nadie se descuelgue, ¿vale? Porque luego nos salen en comentarios con el barro de la Dana, ya, que lo estoy oliendo. ¿sabes? Total. Aquí la cuestión es, con todos los datos que hay, tanto los que yo tengo acceso como los informadores que utilice, a los que ellos tienen acceso, es colocar esos datos encima de la mesa y sacar una conclusión. Eso es. Y lo que hablo de Rubén Gilbert es que, además de sacar muy buenas conclusiones, es que suele anticipar, porque entiende mucho de política, aunque no opera en los mercados financieros, entiende mucho de política. Entonces, una buena estrategia para informarse es utilizar ese análisis político y juntarlo con el análisis económico, por ejemplo, que puede hacer Alberto Iturralde. Y vas a ver que lo anticipa. Claro, entonces hay que buscarlos. Además, aquí nadie se puede quejar porque eso es habla hispana. O sea, que nadie puede decir, no, es que para operar en mercados financieros, esa excusa la he oído mucho, ¿eh? Claro, es que no sé inglés. Sí. Pues mira, has dado dos fuentes que no. Mira, gracias a Dios en España siempre culturalmente hemos sido punteros, por lo tanto siempre hemos sido muy buenos en los negocios, y yo creo que el carácter español es razonablemente ingenioso y naturalmente ingenioso. Por lo tanto, a mí yo no tengo que escuchar a ningún americano. Yo concuerdo mucho más con la manera de ser de un español, y el análisis que necesito es el que me va a contar él. Y te va bien y te funciona. Exactamente. Pues ya está. Exactamente. ¿Alguna otra fuente que quieras dar? Sí, bueno, luego, a ver, los canales, si por ejemplo ahora que estamos con el conflicto en Oriente Medio, esa información para tú tenerla al minuto, tienes que estar en canales de Telegram de la zona. A ver, pues por ejemplo, uno muy bueno y además ya es medio mainstream, Guerras y Geopolítica, es un canal de Telegram que es que publica la información al minuto y es fantástico y es muy acertado también. Pero esto es pura información, tienes que combinarlo con análisis tuyo y de otros. Datos para elevar información. Sí. Exacto. Y ya pues funcionar a partir de ahí, y mientras que evidentemente vas desarrollando esa habilidad, como conseguir tu independencia económica es urgente, pues sí, pues hacer lo que hagan otros.
hacer lo que haga alguien que gane y ya está, y seguirle. Ujú. Y saber que la pasta que pongas te la puedes perder. ¿Y cuánto importe recomendarías? Vamos a ponerlo, claro, te he puesto el ejemplo mínimo, ¿no? Los 1.000 euros. Pero vamos a suponer que ya estamos establecidos, estamos operando y tal. Hay una pregunta recurrente, por lo menos que yo oigo con mucha gente, Sí. que dice, joder, yo no voy a tener pensiones. Nuevamente, esto no es ideología, ¿eh? Que nadie se equivoque. Esto No, es verdad. matemática pura. Es verdad. Yo no voy a tener pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué masa tengo que operar para poder garantizarme una jubilación? No te digo tranquila, simplemente pues saber que voy a poder Claro. tener un respaldo en el riñón, ¿no? Claro, claro. Ojo, si el objetivo es conseguir liquidez para la jubilación, entonces es uno de los puntos en los que los fondos indexados y todo ese tipo de productos pueden llegar a tener utilidad. Porque es verdad que en un periodo de 20, 30, 40 años es muy complicado que no ganes dinero. Claro, y por la acción del interés compuesto sí que se puede generar una buena liquidez. Ahora que en 40 años 1.000.000 de euros sean pipas, también puede ser. Sí, también necesitas una masa grande al principio para poder generar ese momento. Exacto. Claro. A ver, con estos movimientos, nosotros operamos con mucho apalancamiento, que tampoco recomiendo que se haga cuando inicias, sino ir incorporándolo poco a poco en tu operativa. Pero con ese apalancamiento nosotros lo que conseguimos, efectivamente, cuando tenemos pérdidas son buenas pérdidas, importantes, pero cuando tenemos ganancia conseguimos unas rentabilidades muy, muy, muy altas. ¿Qué significa apalancamiento? El apalancamiento básicamente es lo que tú compres de una acción, te puedes apalancar en el dinero de otros operadores, el banco, tal. Nosotros, como otro tema también que hemos hablado, en Europa la regulación en cuanto a la especulación es fatal. Es muy agresiva porque no quieren especuladores, naturalmente necesitan inversores. Ellos necesitan inversores, entonces es muy complicada. Los productos apalancados reales, la mayoría de los españoles no los podemos operar, porque necesitas cumplir una serie de requisitos que son muy complicados de cumplir, francamente. Y entonces tenemos que utilizar los productos estructurados de los bancos, los turbo warrants y todas estas historias, que son productos manipulados, que no cotizan en el mercado, sino que pues hacen como un indexado. Lo que va haciendo es copiar al subyacente, al movimiento del subyacente. Entonces, el apalancamiento es, para que nos entendamos, físicamente, como estoy intentando explicar todo. Tú eres el banco y yo soy el comprador de las acciones, ¿vale? Y las acciones de cualquier empresa valen 10. Yo tengo 1.000. Pues yo hago un trato contigo, de cada 10 yo pongo 1 y tú pones 9. Pues ahí ya te estás apalancando al por 10. Ahora, todos tus rendimientos se multiplicarán por 10. Exacto. Y todas tus pérdidas se multiplicarán por 10. Exactamente. Entonces, en cuanto a capital, ¿qué capital necesitas utilizar? Pues cuanto más utilices, más podrás ganar. Si tú haces un mes un 10% en una cuenta de 10.000, pues harás 1.000 euros. Y un 10% pues es una cosa que se puede conseguir, no todos los meses, pero que se puede hacer. Una muy buena manera, por ejemplo, en cuanto al modelo de gestión de riesgo que utilizo yo, una cuenta muy buena, una cuenta modelo es una cuenta de 10.000 euros. Una cuenta de 10.000 euros. Nosotros hacemos operaciones, dividimos el 10% de nuestro capital para cada operación, vamos muy fuerte, y entonces utilizamos pues 1.000 euros para una operación. Y como vamos apalancados, intentamos ir al por 10, pero hay algunas acciones más volátiles que no puedes ir tan apalancado, pero intentamos ir al por 10. Por lo tanto, si esta operación hace un 5% al alza, lo que es la operación realmente está haciendo un 50% al alza, que se refleja en un 5% de lo que es la cuenta. Me he explicado en esto, ¿no? Porque al ser las dos rentabilidades es un poco complejo, pero básicamente es eso. Entonces, una cuenta de 10.000 es muy buena, pero naturalmente cuanto más puedas utilizar, pues más ganarás. Sí, pero con una cuenta de 10.000 podemos decir que es un buen apoyo para el mes, vamos a decir. Un buen apoyo para el mes. Un buen apoyo para el mes. Y con una cuenta, yo diría por la regla que acabas de decir, de unos 50.000, es perfectamente para poderte ya dedicar a esto. Por lo menos para que si en algún momento de verdad tienes un problema económico, sabes que No tienes ningún tus problema. gastos fijos los tengas cubiertos. O sea, que es lo que yo abogo también. Lo que necesitamos para ser independientes económicamente es tener una máquina de dinero. Y la máquina de dinero, como no podemos cobrar impuestos, no sé que montemos una mafia, no podemos hacerlo, entonces hay que utilizar la que hacen los que no pueden cobrar impuestos. Y yo lo que quiero es que mis gastos fijos siempre estén cubiertos con el fruto de mi especulación, nada más. De forma que todo lo que trabaje sirva para simplemente para incrementar el patrimonio que yo tenga. Y luego ese patrimonio poder reutilizarlo para especular y por lo tanto poder aumentar mis gastos fijos en función de lo que aumentan mis rendimientos por
por la especulación, porque aumento el capital. Esa es la idea. O sea, si consigues eso, eres independiente económicamente, o puedes ser independiente económicamente. Ahora, tienes que tener resultados. Claro, hay que tener resultados, efectivamente. Con lo cual hay que practicar una cuenta de 1.000 euros primero, ¿no? Exactamente. O con cuentas demos, que hay cuentas demos, que ojo, luego el cambio es complicado porque el hecho de ver el número rojo o el número azul, si sube 400 euros o baja 400 euros, afecta. Pero para empezar a ver cómo funciona el broker, tal, se puede hacer con una cuenta demo y coger soltura y ver si aciertas, si te estás equivocando mucho, en qué te estás equivocando. Se puede empezar con cuentas demo y aquí esto todos los brokers ofrecen. Ellos quieren que... Tú haces una divulgación técnica, pero yo creo que bastante adaptada al Sí, es la idea. Porque yo además tampoco soy ningún letrado. Quiero decir, yo no tengo carrera universitaria. Español de a pie. He empezado varias, pero no he acabado ninguna. Yo lo que he hecho es trabajar. Entonces yo tengo que hablar para el trabajador. Eso ya es suficiente currículum. Desde luego, sí. Vale, ¿y qué opinas de aquellos divulgadores? Es que estoy pensando ahora mismo en un canal de YouTube muy importante que ha salido últimamente de este tema. Voy a decirlo porque da igual que se comunos, ¿no? Que hay muchos que han replicado esa forma de comunicar, ¿no? Hay muchísima gente, pero muchísima, que ha empezado a operar basándose en la información que se da en esos canales, porque yo creo que porque la forma de comunicar es extremadamente amigable. Es buena ya. Claro. Entonces, pero sí que es verdad que reciben muchísima crítica, tanto de persona cualificada como de persona no cualificada o de usuario medio, de que la mayoría de cosas que dicen o están hipersesgadas o son incorrectas. Claro. Entonces, mójate aquí un poco. Otro punto que es o sea, si tú consigues separarte de las ideologías, empiezas a ser rentable. O por lo menos te acercas más a ser rentable. Las ideologías son solamente diferentes soluciones a los problemas. O por lo menos lo tienes que entender así si quieres. Luego tú puedes tener tus gustos, te puede gustar, puedes estar más de acuerdo con una cosa o con otra. Con los billetes en la mano hay que pensar frío. Y los políticos no tienen ideología ninguna. No, ninguna. Los políticos hacen su negocio y defienden su interés. ¿Qué es lo que existe realmente en la política? Que la política y los mercados es exactamente lo mismo. Lo que existe es el interés. Siempre. No hay ideología. Se apoyarán en la ideología que sea necesario para defender su interés. Entonces, yo lo quiero entender así. Como yo no hago ninguna valoración ética ni moral de ningún movimiento de los políticos, es que no lo hago. Porque yo entiendo, mi premisa es que no lo están haciendo con maldad. Nadie quiere ser recordado por ser malo. Todos quieren, vamos a ver, si Bill Gates va a poner no sé si puedo decir el nombre, una medicina, o si hay una pulga, que la carne, que no sé qué, toda esa historia, si él lo hace, él, francamente yo no lo pienso, pero él piensa que está haciendo lo mejor que puede él hacer en el mundo. Yo creo que simplemente como quiere vender carne artificial, pues ya estaría. Sí, pero entonces lo que piensa es que él, con más liquidez, podrá hacer más cosas buenas. Yo vivo en la premisa de que todo el mundo intenta ser recordado o que le quieran. Entonces, no hago ningún tipo de valoración moral ni ética. Es que no me preocupa eso. Lo que quiero entender es la jugada de poder real. ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la contienda? ¿Quiénes son los dos bandos? Vale, son los dos occidentales, son los dos de tal comunidad, pero ¿quién está en un lado y quién está en otro? ¿Y cuál es la pugna? ¿Qué se están disputando? Y entonces, pues efectivamente hay que atender a los mensajes ideológicos para entenderlo como lo que están haciendo, que es vender. Están vendiendo su jugada. Claro. ¿Tú te unes o no te unes? Entonces, a partir de ahí, el que sesga sus análisis, pues yo no lo voy a escuchar porque voy a perder. Pero vaya, que yo no tengo nada contra él. Seguro que lo mismo. Seguro que lo hace con la mejor intención porque él piensa que así. Pero vaya, que yo no lo escucharé, seguro. Claro, es lo que decíamos antes. Al final es presentado de otro formato, de otra manera distinta, pero sigue siendo una capa filtrada. No lo olvidemos, exactamente. Es un anuncio. No lo olvidemos. De hecho, en cuanto está patrocinado por N-Brokers, pues ya sabes lo que es. Pues está patrocinado por Trade Republic. Sí, soy usuario de la plataforma. El servicio que dan es bueno. Pero lo que quiere Trade Republic es que te metas en su fondo indexado, cobrarte la comisión y luego cuando lo hagan bajar. Y luego el que ha ganado la pasta con la operación de hacer bajar el fondo, mediante una sociedad de inversión, mete la pasta en Trade Republic y continúa creciendo. Yo soy usuario de la plataforma, pero yo no puedo hacer eso. Y menos hacer que la gente que tal lo haga. Que la gente que me vea o que la gente que quiero, porque yo te quiero decir, todo este servicio que yo estoy dando ahora mismo gratis en las redes sociales, lo he dado toda mi vida en mi familia, por ejemplo, o con amigos. Entonces, yo no puedo recomendarle a mi madre que compre un fondo indexado al S&P 500.
No puedo, o sea, se la estoy jugando yo. A no ser que los venda yo. Claro, ese es otro Pero no se tema. lo venderías a tu madre. Eso sería otra historia. Vale, y ya por terminar, pues yo creo que es una buena entrevista. Fantástico. Hay una cosa que la gente que no sabe mucho de finanzas, bueno, sobre todo de inversión, ¿no? De inversión, se fija. Lo cual es llamativo de lo que es el control del Estado sobre la opinión pública respecto a cualquier tema, que es el cuadrito de la percepción del riesgo del usuario, ese 1 a 6. ¿No? Total. Porque va un poco con los fondos indexados, ¿no? Es que es una ridiculez. Es Claro. que todo el sistema que está formado en cuanto a Todo la inversión alrededor. es una ridiculez. O sea, es mejor no hacer caso y tomar tú tus propias decisiones al respecto, sabiendo que evidentemente puedes perder la pasta. No es que no sea caso, o sea, puedes hacer caso como precisamente un indicador de opinión contraria, como los periódicos. O sea, por ejemplo, un fondo indexado o sea, no un fondo indexado, sino un fondo de estos que ofrecen los bancos, ¿no? Que a lo mejor tiene una exposición del 80% a renta fija, a préstamos a estados, y a lo mejor el resto lo tiene en renta variable. Y entonces ese tiene un riesgo muy bajo, dice. Joder, tiene un riesgo muy bajo porque, claro, no, hay muy poco en renta variable, no vas a estar expuesto a mucha volatilidad. Ya, pero es que le estoy dejando el dinero a la India. Ahora fantástico, pero ¿y si yo le estoy comprando un bono a 10 años y me va a devolver la pasta? No lo sé. No lo sé, pero eso es un riesgo que cabe valorar. Claro. Para mí eso es más riesgoso que una pérdida de un 10%. Me pongo mi stop loss, cuando llega ese precio me piro y ya está. Claro. Pierdo. Y lo has hecho en 48 horas, no en 10 años. Naturalmente, y no pierdo el total de mi capital. Eso es un riesgo que hay que... Pero bueno, si es que las agencias de valores también trabajan para ellos. O sea, por ejemplo, cuando el tema de la crisis de la subprime... Lehman Brothers, eso. Aquí fue increíble. O sea, el tema de la subprime, las agencias americanas, cuando iban a denunciar allí, que esos fondos no podían tener valoración AAA. No pueden tener valoración AAA porque están indexados basura, a préstamos que son basura, sí, que son perfiles de riesgo muy malos. Y las agencias decían, ya, pero es que como no lo ponga AAA el año que viene no me pagan. Claro, exacto. Claro. Esto es muy curioso porque eso es así, eso es verdad, y es historia, eso no es debatible, son lentejas. Sí. Hay una película que lo dice tal cual, que es La Gran Apuesta, que recomiendo a todo el mundo que se la vea, y curiosamente no miente. A pesar de que el dinero para generar esa película y la gente que participa en esa película sí sale de los grupos de interés que están interesados en que no tengas ese conocimiento. Lo cual ya nos llevaría a otro lado de... Pero mira, y esto sí lo quería comentar antes de que acabásemos, porque esto es también una estrategia propagandística fantástica que llevan haciendo, no mucho, 100 años, y funciona muy bien, que es precisamente desnaturalizar las operaciones. Tú que eres un entendido... Y que estás interesado en el tema, puedes ver la película y entender lo que ha sucedido. Pero el grueso de la masa no. Y como tiene que ser. Es que no todo el mundo tiene que tener conocimientos en finanzas o conocimientos en operaciones comerciales. Ahora, si tú eso se lo explicas como es a un señor en un pueblo que se dedica al campo, lo entiende perfectamente. Porque por mucho que no sea letrado, entiende perfectamente lo que son las relaciones de poder porque va al bar. Cuando acaba de trabajar se va al bar y habla con otros compañeros y tienen su historia con el ayuntamiento y esta carretera que está mal. En interés todo el mundo entendemos lo que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizan ellos? ¿Cuál es la estrategia? Utilizar términos que no puede entender el grueso de la población, que se los han inventado. Tin-Tail. ¿Pero para qué Tin-Tail? Tipo de interés y tipo de interés con los gastos. Ya está. Y eso lo entendería todo el mundo. Ahora, todo ese tipo de términos... no, porque es un fondo de capital riesgo, una gestión... son barreras para que la gente no lo comprenda. Son barreras para que la gente no lo entienda. Si tú entiendes la jugada política, que todos son jugadas políticas, si la entiendes como es de verdad, y yo siempre pongo, y esto es una manera, igual que te he dicho antes de las dos clases, esto es una manera fantástica para entender la política. Tienes que imaginar una corte medieval. Una corte medieval. Todos los que están dentro de la corte viviendo en palacio, cada uno con sus aposentos, pero todos viven en palacio, y son de una facción y de otra. Pero la prioridad es no perder su estatus de vivir en el palacio. Exacto. Ahora, dentro hacen sus luchas, naturalmente. Y hay un golpe de estado y de repente hay un montón de gente en la plaza manifestándose. Coño, lo han pagado ellos. Pero no peleamos nosotros. Pero la jugada la hacen ellos. Y entonces de repente ves una campaña en todos los medios muy fuerte contra un personaje.
ves ves a un personaje que de repente, que era un corrupto y de repente se convierte en un héroe ángel, sí, porque está destapando su corruptela. Pero ¿qué hostias me estás contando? Tienes que contarlo. Esto ha pasado en los últimos 5 meses en España con una figura muy mediática que no vamos a nombrar. Tienes que contarlo, tienes que devolver la pasta y tienes que ir preso. Efectivamente. Naturalmente. Entonces esa ahora es un ejemplo. Claro, es un ejemplo. Y es así. Y si encima puedes añadir pues el análisis en el mercado también, porque te da antecedentes. Te cuento un último caso respecto al tema de Zapatero. Y esta tesis la estoy defendiendo yo, todavía no he visto a nadie defenderla y no, evidentemente no tengo certeza de que vaya a ser así. Pero claro, tú piensas, joder, ¿por qué ahora le han denunciado a Zapatero? O sea, ¿por qué le han imputado? Le están investigando, que si la UCO entra en su... Tantos años después, ¿no? Con todo lo que se sabía. Era un secreto, desde el 11M, además. Es que puedes tirar ahí carrete. No era ningún secreto para nadie. Ahora, no ha salido hasta ahora. Joder, pues resulta que en noviembre, macho, los americanos tienen las elecciones de medio término. Y el mercado tiene que caer. En algún momento tiene que caer, porque la situación ya es muy límite. Y la caída es urgente porque si no van a empezar a perder pasta ellos y eso no lo van a permitir. Entonces, claro, tiene que caer, pero no puede caer antes de noviembre porque Trump tiene que ganar las elecciones. Porque Trump, aunque yo soy uno de los que me engañó en la campaña... A mí también me engañó. Bueno, joder, de hecho, en el primero, tiro, macho. Si exacto. Entonces, tanto en la campaña como en el primer mandato. Exacto. Y no que me engañara, igual él pretendía hacer lo que... Pero sí, bueno. Al final le han ganado la jugada. Igual una jugada en la corte y ha perdido. Y ahora le toca hacer. Exacto. Pues macho, tiene que ganar. Porque ellos ya han decidido que gane él. ¿Por qué? Tienes a la IPAC que financia todas las campañas de todos los políticos americanos. Todas no, el 90 y tantos %, y presumen de ello. La IPAC es el Fondo de Ayuda a las Operaciones de Israel. Exactamente, ¿vale? Justo. Para que lo sepa todo el mundo. Justo, pues se dedican a pagar es el 80 y pico % del... Sí. Es una barbaridad. Todos los congresistas, da igual. Es una entonces ellos se dedican a pagar las candidaturas. Por lo tanto, ellos eligen qué candidatura se presenta. Pues macho, todos los que se han presentado, de momento todos son los que apoyan a Trump. Vaya. Todos los que han ganado. No, me pinchas y no sangro, ¿eh? Claro. Te lo esperas. Entonces, lo que entiendes ahí es que necesitan que gane Trump y que efectivamente ya trabaja para ellos, les está haciendo ganar una pasta, por lo tanto, que gane. Pues, macho, si la bolsa tiene que caer después, porque durante este tiempo la tienen que hacer ganar, subir, para que la gente vuelva a votarle, pues cuanta más gente se una a esa operación... Mucho mejor. Mucho mejor, más pasta, claro. Pues macho, y si esto es un ataque precisamente contra el... O sea, no un ataque contra el gobierno, está premeditado. Y ahora te explico exactamente por qué. Pero esto lo que puede ser es forzar a que las elecciones españolas también sean en noviembre, para luego poder meter también a todos los fondos españoles. Justo hoy a fecha de grabación de este podcast, esta mañana Pedro Sánchez ha hecho unas declaraciones respecto a eso. Y lo llevamos diciendo 2 semanas nosotros, pero sí. No lo habíamos hablado tú y yo antes y yo de hecho no te había oído esta tesis, pero me parece hiper llamativo. Es que ha sido hace 2 o 3 horas, dio la rueda de prensa diciendo esto mismo. Claro. Es que tiene todo el sentido. En noviembre tiene que caer, tenemos Mundial, tenemos SpaceX, tenemos también las salidas a bolsa de Anthropic, de OpenAI. Tiene que caer ya. Bueno, Anthropic va a ser una otra locura. Claro. Hay una burbuja en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser la tecnología del futuro, como lo ha sido Internet del principio del siglo XXI, pero justo antes de convertirse en una tecnología hegemónica, las .com cayeron todas. Exactamente. Se deshicieron. Eso va a pasar ahora. Pero no solo va a pasar, es que incluso es más allá, porque es que ahora hay un problema de infraestructura que no había con las .com. Antes era solamente especulación. Ahora tenemos un problema de especulación y tenemos un problema de infraestructura, porque es que es imposible. Bueno, es imposible hoy, pero en 2 años. No, claro, en 2 años no. Me refiero hoy, que es cuando el mercado interesa. Y nuestro presidente está trabajando para que eso sea posible en 2 años. Por supuesto. Porque suyo. El discurso es contra las élites. Pero sin embargo luego lo que ha hecho es colocar un montón de terrenos para Elon Musk para que ponga las bases de datos. Eso es una industria pésima para la nación, porque eso solo consume recursos y espacio. No da empleo, no deja nada. El agua que pasa para refrigerar sale ardiendo y no hay quien la toque. O sea, es un desastre. Pero se está vendiendo a precio de saldo, macho. Por mucho que luego salgan criticando en la prensa. Y lo hilo con lo de Zapatero, y si quieres con esto acabamos, que es lo que quería explicar, y lo unimos con el tema de hacer el análisis en una corte medieval, que es la mejor manera de entenderlo. Pues macho, resulta que a Zapatero, en enero del año pasado, del 2025, con toda esta trama, se presentó la asociación Hazte Oír en la Audiencia Nacional a denunciar toda esta trama, ¿vale? Y esto también lo ha contado Rubén Gilbert, que como te digo, en cuanto a análisis, a día de hoy es el mejor en España, dejando toda la ideología al lado. Y pues lo denunciaron en la Audiencia Nacional.
Y la Audiencia Nacional dijo que no había indicios suficientes. Entonces, hazte oír, ¿qué hizo? Hazte oír se fue a Nueva York y le denunció ante la justicia americana. Que Estados Unidos tiene muchos problemas, pero su sistema político, estaremos más a favor o menos a favor, pero su sistema político es medianamente libre, con la injerencia de las agencias de inteligencia, que no lo tenían previsto cuando hicieron la Constitución naturalmente, pero si hay la separación judicial es evidente. Sí, cosa que aquí no. Pues lo llevan y resulta que lo empiezan a investigar, junto con el caso de Maduro. O sea que abren la investigación. Pues macho, España tiene tratado de extradición con Estados Unidos y lo tendríamos que llevar porque lo están investigando. Solo pueden no extraditarlo si se cumple una condición, que la misma causa se esté investigando en España. Vaya. O sea que lo que han hecho es salvarle. Vaya. Lo que han hecho es salvarle, le hacen esta denuncia, juntan y meten las elecciones en noviembre y espérate que no le venga bien electoralmente incluso al Partido Socialista. Ya veremos cómo acaba. Es probable que sí. Seguro. Es probable. Que sí. Seguro. Me tiro ese triple, pero... Indicios y cero pruebas. Hilando con lo que dices, además, ya terminamos. El soplo para que no cogiese el vuelo de Caracas, bueno, perdón, el de Santo Domingo, se lo dieron deliberadamente para que no le detuviesen los estadounidenses en el aeropuerto de Santo Domingo que le estaban esperando. Claro. Sí, eso ya es increíble. Y ayer la UCO en Ferraz, a ver si te crees que no lo sabían allí que iban. Estaban esperándoles. Claro. Así es. Así funciona. Así que nada, así funciona la influencia de poder y esperamos haber ilustrado un poquito a la audiencia y me ha encantado el episodio. Será un honor volverte a tener cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo encantado. Oye, gracias por el espacio, que es fantástico lo que tenéis aquí montado. Hacemos lo que podemos. Es fantástico. Y que continúe y bueno, pues que efectivamente que cada vez podamos depender menos de ellos y así en algún momento ser podremos libres y leerles la cartilla. competirles. Eso es, leerles la cartilla, que es lo suyo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, caballero. Un placer. Un placer.